Hace 66 millones de años, básicamente todos los dinosaurios no avianos desaparecen sobre la faz de la Tierra y muchos grupos de reptiles también, que eran las formas dominantes durante el Mesozoico, desaparecen, dejando un montón de nichos vacíos que son rápidamente ocupados por los mamíferos, que ni lentos ni perezosos empiezan a diversificar y ocupar todos esos espacios que antes había dinosaurios. Sin embargo, los arcosaurios no es que no intentaron de vuelta ocupar formas dominantes dentro de las faunas nuevas que surgen durante el Cenozoico. Pero bueno, les voy a dar un poco de contexto porque esta fauna en particular de arcosaurios, nuevas formas de arcosaurios, digamos, ocurre en Sudamérica, mientras que en el resto del mundo sigue conectado más o menos otras partes del mundo, por ejemplo Norteamérica sigue conectado a todo lo que es Eurasia. Sudamérica queda casi aislada, apenas conectada con la Antártida para el momento en el que inicia la era cenozoica, es decir, hace 65 millones de años por ahí. Entonces genera una gran cantidad de fauna bastante autóctona y distinta a lo que se ve en el resto de los continentes. Una de estas formas súper particulares de Sudamérica son los cebésidos. ¿Qué es un cebésido? Pues un cocodrilo morfo, no sé cómo explicarle, son parientes de los cocodrilos, no son exactamente cocodrilos, son de estas líneas que están emparentadas con los cocodrilos, pero imagínense básicamente un cocodrilo capaz de correr y caminar en la tierra. O sea, estas formas son netamente terrestres y lograron tallas bastante gigantes, aparecieron justo al final del Cretácico, pero sobreviven a la extinción del fines del Cretácico y evolucionan de nuevo dentro de lo que es Sudamérica, logrando tallas gigantes, o sea, en sí son un poquito más pequeños capaz que otras formas de cocodrilos o cocodrilomorfos o parecidos que vivieron con los dinosaurios. Sin embargo, la forma más grande de estos cebésidos, que es Varinazucus, se cree que alcanzó hasta 6 metros de largo, con cráneos de 1 metro de largo, y básicamente imagínense un cocodrilo gigante capaz de correr y correrlos, o sea, eran cazadores obviamente formidables y probablemente se alimentaban de la megafauna de mamíferos que habitaba acá en Sudamérica. Y si hablamos justamente de algo parecido a un dinosaurio durante el Cenozoico, obviamente es otro dinosaurio. En Sudamérica surgió un grupo de aves que se las denomina Phororhacidae o, como se las conoce comúnmente, aves del terror, que eran aves justamente no voladoras que medían desde 1 metro a 3 metros de alto, como pueden ver ahí en la imagen comparativa, que se caracterizaban por tener cráneos extremadamente grandes y robustos y que estaban formados principalmente por un pico bastante grande que terminaba en forma de gancho. Obviamente estas formas eran predadoras y se caracterizaban por vivir en zonas de planicie. Y estas aves de hecho tienen parientes vivos, que son los cariámidos o las chuñas. Acá son característicos del norte de Argentina y su equivalente ecológico son las aves secretarias de África. Tienen hábitos similares, cazan pequeñas ranas, reptiles y serpientes que desviven a los golpes y luego tragan entera su presa, así que se ha postulado que probablemente los fororrácidos hacían algo similar con mamíferos nativos mucho más pequeños que ellas. Como pueden ver ahí, ese ungulado nativo no les fue muy bien, y probablemente también tragaran a su presa entera, aunque eran capaces de sacar trozos de carne con sus picos adaptados a la carnivoría. Y también se cree que eran superpredadoras, siendo que habiendo otras formas de mamíferos carnívoros que convivieron en el mismo tiempo que las aves del terror, eligieron nichos distintos, es decir, preferían los bosques y las selvas antes que cazar en sabanas y planicies, y yo también evitaría esas zonas si supiera que hay un dinosaurio por ahí dando vueltas todavía. Estas dos formas de superpredadores sudamericanos existieron durante todo el Cenozoico. Los cocodrilos terrestres recién se extinguen hace 11 millones de años y los fororrácidos hace unos pocos 100.000 años aproximadamente, siendo que las últimas especies apenas alcanzaban el metro de altura. No se sabe muy bien cuáles fueron las causas de su extinción. Se han propuesto que por el intercambio biótico americano, que se da cuando Sudamérica y Norteamérica se conectan a través del Istmo de Panamá, haciendo que haya un intercambio de faunas. Entonces los mamíferos predadores provenientes del norte, como los osos, los cánidos y los fénidos, entrarían en competencia directa con estas formas de predadores y llevan a la extinción a las formas nativas. Pero no tiene mucho sentido porque el Istmo de Panamá se forma recién a los 2.7
7 millones de años, es decir, los cocodrilos terrestres ya se habían extinguido para ese momento, y los fororrácidos conviven varios millones de años con otras formas predadoras sin mucho más problema, así que sigue siendo un misterio cuál podría haber sido la causa, en verdad, de la extinción de la fauna sudamericana nativa. También se extinguen muchos otros grupos, no solo de estas formas predadoras, que eran muy particulares del continente. Así que díganme en los comentarios si conocían alguna de estas dos formas fósiles, y si les gusta, síganme y denle me gusta para más contenido como este.